Estoy de vuelta, tuve una pequeña interrupción de energía eléctrica, por eso desaparecí, pero estoy de vuelta. Bueno, vamos a ir retomando un poco lo que estábamos charlando. Yo les estaba explicando que esta semana vamos a tener un solo teórico, que es este teórico, ¿sí? Debido a que tenemos el día viernes un feriado y no estamos pudiendo recuperar, no tenemos horarios para recuperar los teóricos. Así que vamos a quedarnos esta semana con un solo teórico y la semana que viene sí retomamos los 2 teóricos semanales. Lo que sí se recuperó y se está recuperando, sí, hoy les prometo que subo porque me mandaron el fin de semana recién las grabaciones, así que hoy me desocupo de la clase con ustedes y al ratito ya les estoy subiendo las grabaciones, por lo que me están pidiendo acá en el chat. Les decía, sí se recuperaron o se recuperan hoy a la tarde, a la noche, los seminarios del viernes. Espero que todos hayan prestado atención, que recuperan los seminarios del viernes. Pero sí, el teórico vamos a tener solamente este y la semana que viene vamos a volver a los 2 teóricos semanales. Con respecto al teórico de hoy, con este teórico nosotros terminamos bioquímica. Terminamos de ver metabolismo de compuestos nitrogenados no proteicos, terminamos de ver en ese metabolismo de compuestos nitrogenados no proteicos, metabolismo de el hemo, que es lo que vamos a desarrollar hoy, y con eso estaríamos finalizando lo que es bioquímica y ya la semana que viene estaríamos empezando con los teóricos que corresponden a nutrición normal. ¿Está? Para que se vayan organizando. Bueno, ahora sí comparto la pantalla, el PowerPoint, para arrancar con la clase. Esperemos que no se nos corte de nuevo la luz. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros hoy vamos a trabajar sobre el metabolismo del grupo hemo. Y como proceso metabólico sabemos que vamos a ver biosíntesis y catabolismo. Primero vamos a comenzar por biosíntesis. ¿Está? Lo que tenemos que entender para poder estudiar la biosíntesis del grupo hemo es, de alguna manera, ver, a ver, acá hay gente que dice que no me escucha. ¿Nadie me escucha o se escucha? A ver, el resto, que hay ahí bastante gente conectada. Acá me dice que está bien. Por ahí puede ser, gracias chicos, gracias. Puede ser la conectividad de alguno que no está muy bien. Por ahí les conviene salir y volver a entrar porque a veces no hay buena conectividad y por eso no se puede escuchar bien, ¿sí? El que por ahí no está escuchando bien, salga y vuelva a entrar al aula. Yo le habilito el ingreso. Bueno, les decía, para poder entender la biosíntesis del grupo hemo tenemos que pensar de dónde proviene o qué tipo de biomolécula es el grupo hemo. El grupo hemo es una biomolécula que pertenece a la familia de las porfirinas. ¿Cuál es la característica de las porfirinas? Las porfirinas son tetrapirroles cíclicos. ¿Qué significa tetrapirroles cíclicos? ¿Qué tenemos? Esto es un pirrol, lo que tienen acá a la derecha de la imagen es un pirrol, ¿sí? Si ahora, ahí está, ahí lo puedo mostrar mejor. Tienen a la derecha un pirrol y, ¿sí? Esos pirroles, 4 de esos se van a asociar. El que quiere salir y volver a entrar porque no escucha, yo los acepto, no hay problema para los que me están escribiendo en el chat, ¿está? Bueno, les decía, de estas estructuras 4 se van a asociar y van a formar esta estructura cíclica de 4 pirroles unidos unos a otros. Acá es una estructura previa. Acá es una estructura previa porque acá hay puentes metilenos y en realidad el grupo hemo tiene puentes metenilos, ya lo vamos a ver. Y lo importante es que generalmente estas porfirinas tienen sustituyentes en sus anillos pirrólicos, sustituyentes que nosotros vamos a revisar, ¿sí? Bueno, pero derivan de las porfirinas, ¿está? Eso es lo importante que tienen que saber. Continuemos. Vamos a ver un poquito primero
qué metaloporfirinas tenemos en nuestro organismo, para qué vamos a sintetizar grupo hemo, en qué circunstancias necesitamos grupo hemo. Fundamentalmente necesitamos grupo hemo para la síntesis de hemoglobina, para la síntesis de mioglobina, para la síntesis de citocromos, catalasa y triptófano pirrolasa, todas proteínas que son proteínas conjugadas, y la característica que tienen es que tiene un grupo hemo como parte de su estructura química, por eso las llamamos proteínas conjugadas. A nosotros hoy en particular nos va a interesar la síntesis del grupo hemo. Como dije, el grupo hemo pertenece a las porfirinas, entonces en realidad lo que vamos a ver es cómo se sintetizan las porfirinas y después finalmente cómo esa porfirina se termina transformando en un grupo hemo. Lo primero que vamos a hacer es formar un anillo pirrólico, luego vamos a condensar o unir 4 anillos pirrólicos hasta que finalmente vamos a modificar las cadenas laterales y vamos a modificar la oxidación del anillo hasta que finalmente vayan conformando o adquiriendo la estructura propia de lo que va a ser el grupo hemo. Eso se los voy a ir explicando, ¿sí? Cuando hablamos de la síntesis del grupo hemo, vamos a decir que son 2 tejidos fundamentales que van a sintetizar este anillo tetrapirrólico, esta porfirina. Lo va a sintetizar en las células hepáticas. Hay un 15% de síntesis del grupo hemo en las células hepáticas, en los hepatocitos. Ahí fundamentalmente se sintetiza el grupo hemo para la mioglobina, para la catalasa, para la triptófano, era la triptófano, se me fue el nombre, pirrolasa, ¿sí? También para los citocromos, para este grupo hemo de, como dije, mioglobina, citocromos, catalasa, triptófano, pirrolasa. Ese grupo hemo se va a sintetizar en los hepatocitos. El grupo hemo que va a ser destinado a la hemoglobina, el 85% del grupo restante de hemo en nuestro cuerpo, se sintetizan en las células eritroides, en los precursores inmaduros de los glóbulos rojos, en médula ósea. Como pueden ver, el 85% del grupo hemo que yo tengo en mi cuerpo es hemo asociado a hemoglobina. El 15% restante es hemo asociado a otras enzimas, al citocromo, a mioglobina, etc. ¿Está? Bueno, la biosíntesis del grupo hemo es un proceso bilocular, ¿sí? Es un proceso bilocular. Un segundito, quiero fijarme algo. Está. Quería saber si lo estábamos grabando. Es un proceso bilocular que ocurre una parte en mitocondria y otra parte en citoplasma, ¿sí? Van a haber vías o procesos metabólicos mitocondriales y citoplasmáticos, ¿sí? Y vamos a partir formando primero, como dije, el pirrol, luego vamos a unir 4 pirroles para formar el tetrapirrol, y por último vamos a modificar las cadenas que están asociadas a los extremos de cada uno de esos pirroles, dándole la estructura necesaria para que se conforme el grupo hemo, ¿sí? Yo creo que lo teníamos, déjenme ver algo anteriormente para ver si lo teníamos ahí. No. Acá, donde aparece el grupo, acá donde aparece el grupo hemo, yo quiero que vean que tenemos algunos sustituyentes en los pirroles. En el pirrol 1 tenemos un metilo y un vinilo. En el pirrol 2 los sustituyentes son metilos y vinilos. En el pirrol 3 metilos y propionilos. Sí, y en el pirrol 4 propionilos y metilos. Esos sustituyentes yo tengo que lograr que aparezcan una vez que conformo el tetrapirrol.
para que vean un poquito lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Cuál es la primera reacción de todas? La primera reacción de todas es una reacción mitocondrial y acá viene el hecho de que yo puedo decir que el grupo hemo es un producto nitrogenado no proteico derivado de aminoácidos. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque el comienzo de la biosíntesis del grupo hemo se da uniendo succinil-CoA con moléculas de glicina, con un aminoácido, ¿sí? La unión de succinil-CoA con glicina se da, como dije, en la mitocondria. La enzima que cataliza la unión de estas dos moléculas se llama ácido delta-aminolebulínico sintetasa. Esta enzima la van a tener que recordar porque es una de las enzimas marcapasos, fundamentalmente en el hígado, funciona como enzima marcapasos, la ácido delta-aminolebulínico sintetasa, o de una manera más práctica la podemos llamar delta-ALA sintetasa, la sigla ALA sintetasa es por ahí una abreviación del nombre de esta enzima, y el producto que se forma por la unión del succinil-CoA y la glicina comparte nombre con la enzima y es el ácido delta-aminolebulínico o ácido delta-ALA. Acá tienen la sigla por ahí para abreviar el nombre del ácido delta-aminolebulínico. Es un proceso, la unión se da por una descarboxilación, perdemos el grupo carboxilo del aminoácido y le unimos el resto de la estructura de la glicina al succinil-CoA que también extraemos del ciclo de Krebs, ¿sí? De ahí proviene el succinil-CoA. Bueno, una vez que tengo este ácido delta-aminolebulínico, lo que voy a hacer es condensar dos moléculas de ácido delta-aminolebulínico, dos delta-alas, las voy a condensar, las voy a unir, y por una enzima que se llama porfobilinógeno sintetasa, lo que voy a formar es mi primer pirrol que se va a llamar porfobilinógeno. Este pirrol tiene algunos sustituyentes en sus extremos, tiene inicialmente un grupo acetilo y un grupo propionilo en sus extremos, y en alguno de los pirroles que vamos a unir, estos sustituyentes van a sufrir modificaciones. Una vez que formo un pirrol partiendo de dos ácidos delta-aminolebulínico, el paso siguiente es unir 4 pirroles, ¿sí? Vamos a tomar 4 porfobilinógenos y las uniones se van a dar por un proceso de desaminación. Vamos a usar una enzima, primero porfobilinógeno desaminasa, que lo que va a hacer es unir los 4 pirroles de manera lineal y formarme un tetrapirrol lineal, y luego por la uroporfirinógeno sintetasa, que en realidad es una uroporfirinógeno 3 cosintetasa, es una isoenzima en particular. Vamos a ciclar el anillo tetrapirrólico, pero con una condición, ¿sí? Esta enzima, la uroporfirinógeno 3 cosintetasa, se las menciono, pero no es una enzima regulable, por lo tanto no la van a tener que recordar. Al ciclar el tetrapirrol lineal, gira sobre su propio eje al último de los pirroles. Fíjense lo siguiente, a ver si lo pueden observar y si se dan cuenta. Yo tengo el pirrol 1, el pirrol 2, el 3 y el 4. Al estar unidos de manera lineal, todos presentan de manera conjugada un acetilo y un propionilo, un acetilo y un propionilo, un acetilo y un propionilo, un acetilo y un propionilo. Se unieron uno tras otro por esa desaminación. Ahora bien, ¿qué hace esta uroporfirinógeno 3 cosintetasa? A este lo hace girar sobre su propio eje. De manera que el propionilo queda acá y el acetilo queda desde este otro lado. Al último pirrol lo voltea de manera que el propionilo aparezca como primer sustituyente y el acetilo aparezca como segundo. Y ahí
genera la unión, la ciclación. Entonces, si ustedes se fijan y volvemos a los pirroles y observamos lo que hizo la uroporfirinógeno 3 con sintetasa, vemos el pirrol 1 tiene acetilopropionilo, el 2 tiene acetilopropionilo, como veníamos acá en la parte lineal, el 3 tiene acetilopropionilo y fíjense lo que le pasó al 4. Primero tiene el propionilo y después el acetilo. ¿Por qué? Porque cuando ciclamos, esta uroporfirinógeno 3 con sintetasa giró sobre su propio eje al 4, al cuarto pirrol, para que cambie la posición de los sustituyentes. Eso da lugar a que el porfobilinógeno, que era 1, 1, 4, voy a necesitar 4 porfobilinógenos, ahora se transforme en una estructura que vamos a llamar uroporfirinógeno 3. Bien, como pueden ver, y quiero que aprecien, todos los nitrógenos de los pirroles quedaron hacia el centro. Esto es importante porque esos nitrógenos finalmente van a unir el hierro que yo necesito para formar la estructura de la hemoglobina. Bueno, un detalle, perdón. Una vez que yo formo el delta ALA en la mitocondria, el resto de los pasos, la formación del porfobilinógeno, la formación del uroporfirinógeno 3, todo ya es citoplasmático. Y seguimos en el citoplasma. ¿Cuál es el paso siguiente en el citoplasma? Vamos a provocar la descarboxilación de los acetilos. A ver, ¿qué es un acetilo? Voy a ver si lo puedo dibujar acá. Esta estructura química es un acetilo. ¿Sí? Lo que ustedes tienen acá. Si yo descarboxilo, saco esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo único que me queda unido? Me queda unido un metilo. ¿Está? Entonces, voy a descarboxilar los 4 grupos acetilos que están unidos a los 4 pirroles, al pirrol 1, al pirrol 2, al 3 y al 4. Los acetilos los voy a transformar en metilos. Acá lo pueden ver. Todos los acetilos se transforman en metilo y eso provoca que la uroporfirinógeno 3 se transforme en la coproporfirinógeno 3, otro intermediario. Una vez que tengo la coproporfirinógeno 3 formada, fíjense, yo partí, esto era mitocondria, ¿ven? Esto era mitocondria, citoplasma, acá, así estamos. A ver si se los hago un poquito más prolijo, un segundo. Vamos a borrar eso. A ver, nosotros teníamos, hasta acá, todo esto era mitocondria. Salíamos al citoplasma, formábamos el pirrol, formábamos el tetrapirrol, lo descarboxilábamos para que los acetilos se transformen en metilo y teníamos el coproporfirinógeno 3. Hasta acá vamos. Bien, una vez que tenemos el coproporfirinógeno 3, vamos a ir a la, vamos a hacer, una vez que tenemos el coproporfirinógeno 3, vamos a hacer un proceso más de descarboxilación oxidativa. Ahora vamos a descarboxilar las cadenas laterales de los propionilos del anillo 1 y 2, ¿sí? Del pirrol 1 y 2. Vamos a descarboxilar las cadenas laterales de esos propionilos y los vamos a transformar en vinilo, pero este proceso ya es mitocondrial. Como ustedes pueden ver, ya entramos a la mitocondria y en la mitocondria, ¿sí? Los propionilos de los anillos 1 y 2 se descarboxilan y se transforman en vinilo. De esa manera, el coproporfirinógeno 3 se transforma en el protoporfirinógeno 9, que también se puede llamar protoporfirinógeno 3. ¿Sí? Cualquiera de las dos denominaciones son válidas. Una vez que tengo el protoporfirinógeno 3 formado,
en mitocondria el último paso es un proceso donde voy a oxidar los puentes metilenos que mantienen unidos, a los pirroles entre sí. Los voy a oxidar, voy a hacer que pierdan hidrógenos y electrones, y de puentes metilenos se van a transformar en puentes metenilos. Eran puentes metilenos, ahora son puentes metenilos. Van a ver los dobles enlaces en esos puentes. Este protoporfirinógeno 9 o 3 ahora se transforma en la protoporfirina 9 o 3, que es el intermediario ya casi último antes de formar el grupo hemo. ¿Qué es lo último que me falta para que la protoporfirina 9 o 3 se transforme en el grupo hemo? Lo último que me falta es incorporar el hierro ferroso en el centro del anillo. Ya tengo todos los sustituyentes en su conformación que debería estar. Tengo los 4 anillos pirrólicos unidos y por una ferroquelatasa, que esta quiero que la recuerden porque también es una enzima regulable, incorporo el hierro en estado ferroso al interior del anillo y de esa manera se va a terminar de sintetizar dentro de la mitocondria el grupo hemo. ¿Sí? Sustratos iniciales, succinil-CoA y glicina. También podemos tomar como un sustrato el hierro en estado ferroso y producto final el grupo hemo. ¿Dónde llevamos adelante este proceso? En células hepáticas y en precursores eritroides en médula ósea, y es un proceso bilocular que ocurre una parte en citoplasma y otra parte en mitocondria. ¿Está? Enzimas que se regulan. La síntesis de los eritrocitos, digamos que la regulación del grupo hemo ocurre principalmente cuando estamos sintetizando el hemo para la hemoglobina. Ahí estamos regulando el 85% de la síntesis del grupo hemo y el 15% restante de la síntesis del grupo hemo se regula en el hígado. Ahora, acá tenemos un proceso que tenemos que tener presente. No es igual la enzima que regulo en hígado con respecto a la enzima que voy a regular en no es la misma la enzima que se regula en hígado que la enzima que se regula en los eritrocitos. La enzima marcapasos para la síntesis de hemo en el hígado es la ala-sintetasa, y la enzima marcapasos para la síntesis de eritrocitos es la ferroquelatasa. ¿Cómo regulamos? La delta-ala-sintetasa a nivel hepático tiene una regulación bastante compleja. Algunos mecanismos nosotros los hemos estudiado, pero acá por ahí están descritos de un modo un poco más preciso. El primero de los mecanismos que vamos a ver indudablemente es una regulación genética, porque habla de una inducción o represión del hemo, y lo que nos dice es que el hemo es capaz de unirse a una proteína y formar un aporrepresor, formar un factor, digamos, un factor regulador de la transcripción, y a nivel genómico puede disminuir la expresión del gen que codifica a la sintetasa. ¿Sí? Es como que el hemo se asocia a una proteína. Esta proteína asociada al hemo va a actuar como un factor de transcripción, reprimiendo la transcripción del gen que codifica la enzima. Cuando aumenta el hemo, se une a esa proteína, a ese factor de transcripción, y reprime la transcripción de la delta-ala sintetasa. El segundo es un mecanismo asociado a lo que nosotros denominamos compartimentalización. ¿Por qué? Porque todas las enzimas, todas las proteínas se sintetizan en el citoplasma, en los ribosomas. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Todas las proteínas, las que son enzimas, se sintetizan en citoplasma. Esta delta-ala sintetasa, ¿dónde cumple su función? ¿En citoplasma? No, en mitocondria. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ella pueda cumplir con su función? La tengo que ingresar a la mitocondria. Existe
un mecanismo que está controlado por altas concentraciones del hemo y que sería responsable de impedir el traslocado de la enzima citosólica al interior del mitocondrio, al interior de la enzima citosólica, perdón, al interior de la mitocondria. Esto es una regulación por compartimentalización. Si yo no permito que la enzima que debe actuar en mitocondria entre a mitocondria, estoy inactivando la vía metabólica. Es un mecanismo de compartimentalización. Después tenemos un control de vida media del ARN de la enzima. Este está relacionado con lo que es la regulación genética, pero ya no habla de inductores y represores, sino que dice que altas concentraciones del grupo hemo disminuyen la estabilidad y la vida media del ARN mensajero que codifica la enzima. Por lo tanto, indudablemente, por más que se forme el ARN mensajero, este no va a dar lugar a la formación de la ala sintetasa. Y finalmente, un control alostérico, donde el hemo sería un efector alostérico negativo, favoreciendo la forma tensa de la delta ala sintetasa y de esa manera impidiendo su actividad. En consecuencia, en el hígado, cada vez que aumenta la producción de grupo hemo, se frena por estos mecanismos que acabo de indicar. ¿Está? ¿Qué pasa en los eritrocitos? En los eritrocitos la ferroquelatasa es inhibida por los niveles de oxígeno. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, nosotros a nivel renal tenemos un sensor de niveles de oxígeno circulante, ¿sí? Hay una hormona que se llama eritropoyetina, ¿sí?, que se empieza a liberar desde los riñones cuando el riñón recibe una baja perfusión de oxígeno. Cuando le llega poco oxígeno a los riñones, hay poco nivel de oxígeno circulando, se libera la eritropoyetina. La eritropoyetina va a inducir a la ferroquelatasa para que aumente la producción de hemo para la hemoglobina, ¿sí? Ese es un mecanismo. Y bueno, otro de los mecanismos que se sabe, esta ferroquelatasa es una enzima sulfídrica porque tiene muchos grupos, tiene muchas tirosinas que tienen grupos sulfídricos, muchas metioninas que tienen grupos sulfídricos, y estos grupos sulfídricos se van a inhibir por metales pesados. Cuando nuestro organismo está en contacto con metales pesados, obviamente es una situación patológica, esta ferroquelatasa se puede inhibir. Así que los altos niveles de la eritropoyetina favorecen la activación de la ferroquelatasa y la formación final del grupo hemo. Si no tengo buenos niveles de eritropoyetina, esto está disminuido en su actividad catalítica. ¿Está? Bueno, de esta manera sintetizamos grupo hemo, sustratos y productos, y regulamos su síntesis. Es importante que por ahí sepan en qué tejidos fundamentalmente se van a sintetizar, justamente porque no ocurre en cualquiera de nuestros tejidos. ¿En qué condiciones estaríamos en contacto con metales pesados? Me pregunta Araceli. Normalmente, a veces los metales pesados son desechos de industrias que pueden contaminar aguas, y cuando nosotros incorporamos aguas contaminadas con metales pesados, ahí podría ser una posibilidad de esta situación. Bueno, con esto vimos biosíntesis. Hablemos del catabolismo. ¿Está? ¿Dónde ocurre el catabolismo y cuándo? Primero y principal, cuando las proteínas, de la cual el grupo hemo es su grupo prostético, cuando estas hemoproteínas que yo nombré, hemoglobina, mioglobina, citocromos, etcétera, cumplen con su vida media, ¿cuál es el destino que tienen esas proteínas? Son degradadas y en su degradación el grupo hemo se desprende y va a ser catabolizado, ¿sí? Normalmente, en el vaso, en la pulpa roja, en el sistema retículo endotelial, los macrófagos de la pulpa roja del vaso, se degrada
la hemoglobina de los glóbulos rojos envejecidos. Ustedes saben que los glóbulos rojos tienen una vida media de aproximadamente 120 días y cuando esa vida media concluye, pierden algunas características en sus membranas celulares, quedan poco deformables y eso provoca que cuando crucen la pulpa roja del vaso terminen siendo capturados por los macrófagos, por el sistema retículo endotelial, que va a destruir la hemoglobina, separándolo en globina y grupo hemo, y ya vamos a ver qué hace con el grupo hemo. ¿Dónde más se puede destruir al grupo hemo? También podemos hablar de que el hígado, cuando los citocromos, la catalasa, cumplen con su vida media, este tejido los puede degradar, es otro tejido donde ocurre catabolismo del grupo hemo. Y finalmente, en médula ósea, también el sistema retículo endotelial va a degradar la hemoglobina de aquellos glóbulos rojos que no lograron hacer una correcta maduración. Los glóbulos rojos que en médula ósea no maduran adecuadamente son inmediatamente destruidos por el sistema retículo endotelial y ahí se va a llevar a cabo justamente el catabolismo del grupo hemo. En general, a ver, yo les dije a ustedes que el 85% vaso fue lo primero que dije, Lara. Yo dije, el 85% hoy, cuando empecé a hablar del grupo hemo, dije, el 85% del grupo hemo de nuestro cuerpo es grupo hemo de la hemoglobina. Por lo tanto, ¿dónde degradamos mayor cantidad de grupo hemos? Degradamos mayor cantidad de grupo hemos en el vaso. Llegan los glóbulos rojos envejecidos y ¿qué hace los macrófagos de la pulpa roja? Los fagocitan, separan la globina, que la terminan transformando en sus aminoácidos constitutivos y estos aminoácidos los puedo reutilizar o los puedo catabolizar dependiendo de las necesidades de mis tejidos y al grupo hemo le separan el hierro y lo transforman en una sustancia que se llama bilirrubina, que ya vamos a ver cómo ocurre su degradación. Si hablamos de la bilirrubina como producto final del catabolismo del grupo hemo, podemos ver que el 75% de la bilirrubina que yo genero en mi cuerpo viene de hematíes envejecidos, capturados en la pulpa roja del vaso y destruidos. El 75% de la bilirrubina viene de este sitio. También puedo generar bilirrubina por destrucción de citocromos y mioglobina a nivel hepático, y también puedo generar bilirrubina por la eritropoyesis ineficaz que ocurría en médula ósea cuando teníamos glóbulos rojos que no lograban completar correctamente su maduración. Principalmente la formación de bilirrubina es en el vaso, como les dije, aunque puedo formar en médula ósea y en hígado, como les acabo de indicar. Nosotros en total, en sangre normalmente, y quiero que se acuerden este valor, normalmente tenemos 1 miligramo por decilitro de sangre de bilirrubina, que forma parte del metabolismo de esta sustancia, ya lo vamos a hablar. Entonces, fíjense, en la pulpa roja del vaso van a llegar los eritrocitos envejecidos, van a ser fagocitados, la hemoglobina va a ser separada en globina, acá sus aminoácidos van a ser reutilizados o catabolizados según las necesidades, y el grupo hemo va a sufrir una serie de reacciones. Primero va a ser atacado por una enzima que es la hemooxigenasa y va a formar biliverdina como primer intermediario en el producto catabólico, y finalmente la biliverdina, por una reducción extra, va a formar la bilirrubina, que es el producto final de nuestro catabolismo. Tenemos un problema con esta bilirrubina que se forma en el vaso. Miren acá abajo qué dice. ¿Qué dice de esa bilirrubina? Que es insoluble. ¿Y cuáles son los mecanismos que yo tengo para eliminar sustancias que surgen del producto o del catabolismo? Perdón. ¿Qué tipo de medios yo tengo para eliminar sustancias que surgen del catabolismo de mis biomoléculas? Y tengo la materia fecal, la orina, la transpiración, y todos esos medios, ¿cómo son? Hidrosolubles.
Por lo tanto, esta bilirrubina que se forma en una primera instancia y es insoluble, es lipofílica, va a tener que seguir siendo transformada porque se tiene que transformar en algo hidrosoluble para que yo realmente la pueda excretar y sacar al exterior de mi organismo. Por ahora, fíjense, ¿qué pasa en el sistema retículo endotelial? Tomamos el hemo, por esta enzima regulable que es la hemoxigenasa, rompemos este anillo, este puente, se llama puente alfa, este es el puente beta, este es el gamma y este es el delta. Rompemos el puente alfa que mantenía unido el anillo 1 con el 2 o el A con el B y transformamos la estructura que era cíclica en una estructura lineal, pero con la condición de que se termina desprendiendo el hierro central en forma de hierro férrico, ¿sí? El producto de esta reacción se llama biliverdina, es una sustancia coloreada. La bilirrubina, perdón, el grupo hemo sabemos que es también una sustancia coloreada, tiene un color púrpura, y la biliverdina, que se forma por catabolismo de la bilirrubina, es también una sustancia coloreada de color amarillo verdosa, ¿sí? En esta reacción, catalizada por la hemoxigenasa, vemos que la enzima es inhibida por el producto final, biliverdina, también por la bilirrubina que se va a formar ahora en otra reacción y por el monóxido de carbono que se desprende como parte del producto al romper el puente alfa entre el anillo 1 y 2 del tetrapirrol cíclico, ¿sí? Esta biliverdina va a sufrir un proceso reductivo por una biliverdina reductasa. ¿Se acuerdan que este era el puente beta, este era el gamma y este era el puente delta? Bueno, la reducción la vamos a tener en el puente gamma. Este es el puente que se va a reducir. Fíjense, pierde el doble enlace y incorpora hidrógenos. Sin embargo, me siguen quedando dobles enlaces conjugados, por lo tanto, el producto final, que es la bilirrubina, sigue siendo una sustancia coloreada. La bilirrubina sigue siendo una sustancia coloreada y en este caso tiene una coloración amarillo-oro, intenso, ¿sí? Bueno, el producto final es bilirrubina, pero ¿cuál es el problema de esta bilirrubina? Que yo la voy a llamar indirecta, es la que se forma... vamos a ver si podemos mejorar la escritura. La que se forma acá en el sistema retículo endotelial es la bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Cuál es la característica? Dijimos que es liposoluble. Y con estas características es imposible eliminarla de nuestro cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener que metabolizar esta bilirrubina para poder eliminarla. Yo voy a dejar de compartir un ratito el PowerPoint, voy a pasar a mi pantalla para poder contarles de qué manera vamos a llevar adelante el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el sistema retículo endotelial. Vamos a dibujar acá. Este es el sistema retículo endotelial del vaso, ¿sí? Acá habíamos partido del hemo. Primero pasamos por una biliverdina y ahora estamos en una bilirrubina que es indirecta o no. Vamos a agrandar un poquito esto para que nos centre todo, o no conjugada. Esta bilirrubina indirecta o no conjugada va a tener que seguir procesándose para poder ser eliminada de nuestro cuerpo. Va a salir a sangre
En sangre, la bilirrubina indirecta se va a unir a la albúmina la va a acompañar en sangre hasta el hígado. Acá en el hígado vamos a tener receptores específicos que van a reconocer a la albúmina unida a la bilirrubina indirecta. La albúmina solamente es reconocida por este receptor y la bilirrubina indirecta, debido a sus propiedades liposolubles, ingresa al interior del tejido hepático sin ningún problema porque es una sustancia liposoluble. Una vez que está dentro del hígado, la tengo que asociar a unas proteínas que se llaman ligandinas, porque si no, la bilirrubina indirecta se va a escapar, se va a ir, ¿sí?, del interior del hígado, y asociadas a la ligandina, la bilirrubina indirecta va a llegar hasta el retículo endoplásmico. Dentro del retículo endoplásmico de los hepatocitos va a la bilirrubina indirecta, va a ser conjugada con moléculas de ácido glucurónico. El ácido glucurónico lo formamos a partir de la oxidación de la glucosa, ¿sí? Acá va a haber una enzima transferasa que va a facilitar esta unión. Se pueden unir una o dos moléculas de ácido glucurónico a la bilirrubina indirecta y la van a transformar en bilirrubina directa o conjugada, que ahora es una sustancia hidrosoluble. Bilirrubina directa o conjugada con ácido glucurónico, que en este caso ahora va a ser hidrosoluble. ¿Está? Esta bilirrubina directa hidrosoluble, bilirrubina directa, va a salir como parte de la bilis, va a unirse a ácidos biliares, colesterol, fosfolípidos. Esto es bilis, ¿sí? Va a formar parte de la bilis y a través del colédoco va a ser volcada en la luz del intestino. Esto a través del colédoco. Una vez que la bilirrubina directa está en intestino, es transformada por la flora bacteriana, forma en una primera instancia el urobilinógeno, Este urobilinógeno sufre una proporción, de ese urobilinógeno sufre reabsorción enterohepática, ¿sí? Un porcentaje de ese urobilinógeno va a sufrir una reabsorción enterohepática, la gran mayoría de ese urobilinógeno va a volver al hígado para volver a conjugarse, y un tercio de ese urobilinógeno que sufrió reabsorción enterohepática va a ir por sangre al riñón, donde se va a oxidar y va a formar urobilina, que es la sustancia que le da el color a la orina. El urobilinógeno que permaneció en la luz intestinal va a seguir siendo atacado por la flora bacteriana,
va a formar esterco bilinógeno y por oxidación va a formar esterco bilina, que le va a dar el color a la materia fecal. Y de esa manera eliminamos la bilirrubina en forma de urobilina o en forma de estercobilina, metabolizándola y haciéndola hidrosoluble para que pueda ocurrir su eliminación desde nuestro organismo. ¿Está? Bueno, vamos a mirar un poquito el PowerPoint, que tiene un poco todo esto que les conté. Si miramos las imágenes que tenemos en el PowerPoint, es un poquito más de lo mismo. Acá está cómo llega al hígado la bilirrubina indirecta acompañada de la albúmina, ¿sí? Y cómo se conjuga con una o dos moléculas de ácido glucurónico para transformarse en el diglucuronato de bilirrubina o bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Acá cómo se asocian las ligandinas y por la transferasa forma la bilirrubina directa y después es englobada en el aparato de Golgi y sale como una secreción que es la bilis, sale desde el hepatocito, ¿sí? Una vez que sale, ¿sí? Me responde esto, una vez que sale, segundo, chicos. Fíjense, acá está más de lo mismo, un esquema general, bilirrubina no conjugada unida a la albúmina, llega al hígado, se conjuga, sale al conducto biliar, acá se transforma en urobilinógeno, parte se reabsorbe por la vena porta y vuelve al hígado para volver a conjugarse. Una parte del urobilinógeno va a riñón y se pierde como urobilina. El urobilinógeno que quedó en intestino se transforma en estercobilinógeno y este en estercobilina, ¿sí? Y una parte de la bilirrubina conjugada, no toda va con la bilis al colédoco, una mínima parte sale a sangre y como es hidrosoluble se puede perder por orina, pero es casi indetectable la cantidad de bilirrubina que sigue, bilirrubina directa, que sigue este trayecto. Con respecto a eso, les quería decir lo siguiente. Si nosotros miramos el esquema que yo hice, ustedes van a ver que fundamentalmente yo tengo bilirrubina indirecta en sangre. Yo dije, parte de la bilirrubina directa también puede pasar a sangre y después puede perderse por riñón en forma de bilirrubina directa, porque es hidrosoluble. Cuando ustedes miden bilirrubina en sangre, miden bilirrubina total. ¿Qué es bilirrubina total? Bilirrubina indirecta más bilirrubina directa. Dijimos que aproximadamente tenemos 1 miligramos por decilitro de bilirrubina total, 0,8 miligramos por decilitro es de indirecta y 0,2 miligramos por decilitro es la cantidad de directa que normalmente tenemos en sangre. Siempre es muy poquita la cantidad de bilirrubina directa que tengo en sangre, generalmente predomina la indirecta, que justamente está siguiendo su trayecto normal hacia el hígado para conjugarse como esperábamos en el proceso. ¿Está? Así que cuando mido bilirrubina, yo mido ambas, mido bilirrubina total, aunque normalmente lo que tenemos en mayor proporción en sangre es la indirecta porque tiene la mayor parte de su proceso en sangre, en cambio la total es mínima, la directa es mínima la cantidad que sale a sangre, en su mayoría
va al intestino y es metabolizada por la flora bacteriana. Y la eliminamos como estercobilinógeno y como urobilina. ¿Está? Bien, volviendo un poquito al PowerPoint, me gustaría que analicemos alguna otra imagen que yo les puse. Bueno, fíjense, el urobilinógeno se puede transformar en estercobilinógeno o estercobilina, ambas sustancias coloreadas. El estercobilinógeno tiene una coloración amarronada y es la responsable de darle la coloración a la materia fecal, y la urobilina tiene una coloración amarilla ámbar y le da la coloración a la orina. ¿Sí? Bueno, el metabolismo de la bilirrubina lo tienen que saber. ¿Y por qué tienen que saber el metabolismo de la bilirrubina? Porque cuando este metabolismo se encuentra alterado, nosotros sufrimos una situación patológica que se llama ictericia. ¿Sí? ¿Qué es la ictericia? La ictericia en realidad es un signo que nosotros manifestamos y aparece cuando tenemos aumentados los niveles de bilirrubina en sangre. Cuando los niveles de bilirrubina en sangre exceden los valores normales, sobre todo cuando tenemos más de 2 miligramos por decilitro de bilirrubina total en sangre, empieza a depositarse en piel y mucosas y empieza a aparecer una coloración amarillenta, que es el color de la bilirrubina, que tiene un color amarillo oro. Empieza a aparecer una coloración amarillenta en piel y mucosas. Así que vamos a ver un poquito qué es la ictericia. Como dice acá, la bilirrubina normal del adulto y del niño mayor es más o menos 1 miligramo por decilitro, pero cuando las cifras de bilirrubina exceden este valor, entramos en una hiperbilirrubinemia. ¿Qué es una hiperbilirrubinemia? Es tener aumentada la bilirrubina en sangre. ¿Está? Bueno, cuando estoy con esta situación, la bilirrubina se acumula en sangre y alcanza una cierta concentración, provocando que difunda a tejidos como la piel y mucosa, que empiezan a tornarse amarillenta, y en ese caso decimos que el paciente tiene una ictericia. Es un signo que nosotros podemos observar en el paciente. ¿Sí? La hiperbilirrubinemia puede deberse a una producción excesiva de este pigmento. Estoy produciendo más bilirrubina de lo normal, o hay una deficiencia en su excreción. Cualquiera de estas dos circunstancias, una hiperproducción o un déficit en su excreción, a mí me puede provocar una hiperbilirrubinemia. La ictericia en los adultos aparece fundamentalmente cuando los valores de bilirrubina total en sangre exceden 2 miligramos por decilitros. En los recién nacidos, que ahora vamos a charlar, donde es muy frecuente que también exista una ictericia, esta ictericia aparece cuando los valores de bilirrubina total son mayores a 7 miligramos por decilitro. ¿Cómo llegamos a la ictericia? Hay distintos tipos. El aumento de bilirrubina sérica puede darse por 4 mecanismos. Sobreproducción, aumenta la producción de bilirrubina, aumenta el catabolismo del grupo hemo. Disminución de la captación hepática. La bilirrubina indirecta se forma a una velocidad normal, pero el hígado es incapaz de captarla. Esto tiene que ver con fallas genéticas en las proteínas que permiten el ingreso de bilirrubina indirecta al interior del hepatocito. También puede disminuir su conjugación dentro del hígado. Alguna falla genética de la transferasa, que transfiere los ácidos glucurónicos, también puede hacer que la bilirrubina indirecta no se conjugue. Y finalmente, hay una falla en la excreción intra o extrahepática de la bilis, de la bilirrubina, afectando su eliminación hacia el intestino. En base a esto vamos a clasificar a las ictericias en prehepáticas o hemolíticas, hepáticas o hepatocelulares, poshepáticas o obstructivas o colestásicas. Vamos a empezar por la ictericia prehepática y veamos cuáles son las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes de la ictericia prehepática son una hemólisis posterior a una reacción transfusional, hay una incompatibilidad de glóbulos rojos y se empiezan a hemolizar, una incompatibilidad ABO fundamentalmente. Hay desórdenes hereditarios de los glóbulos rojos que aumentan su hemólisis, por ejemplo alguna talasemia.
Hay desórdenes hemolíticos adquiridos. Puedo tener un paludismo o una eritroblastosis fetal. El paludismo es un parásito que infecta los glóbulos rojos y la eritroblastosis fetal aparece cuando tengo una madre RH negativa y su feto es RH positivo. Los anticuerpos maternos anti-RH atraviesan placenta, se unen a los glóbulos rojos fetales y provocan su hemólisis o destrucción. También podemos tener enfermedades hemolíticas del sistema retículo endotelial o una anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Cualquiera de estas situaciones nos va a llevar a una ictericia prehepática. Vamos a volver a nuestro, a nuestra pantalla, que yo quiero compartir con ustedes para analizar qué es lo que ocurre en la ictericia prehepática. Un segundo les pido y quiero que me sigan, así van viendo. Nosotros tenemos el sistema retículo endotelial del vaso, fundamentalmente. Acá aumenta la liberación del hemo porque hay hemólisis y esto aumenta la producción de bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta en grandes cantidades, acompañada de la albúmina, obviamente. Va a haber mucha bilirrubina indirecta, acompañada de la albúmina, van a llegar al hígado, ¿sí? Va a ingresar mucha bilirrubina indirecta en el hígado, se va a transformar por el proceso que ya les dije en mucha bilirrubina directa. La bilirrubina directa va a viajar hasta el intestino. Voy a tener un aumento de bilirrubina directa a nivel del intestino. Esto va a generar un aumento en el urobilinógeno. Va a aumentar el urobilinógeno. Una parte dijimos que volvía al hígado para volver a conjugarse. Va a llegar mayor cantidad de urobilinógeno al riñón y esto va a generar mayor producción de urobilina. Por otra parte, el aumento de urobilinógeno va a producir un aumento de estercobilinógeno y esto va a provocar un aumento de estercobilina a nivel intestinal. Si miro en sangre voy a tener, dijimos que parte de la bilirrubina directa va a salir, pero no va a ser mucha la bilirrubina directa que salga, va a ser mínimas cantidades. Y si yo evalúo la bilirrubina total, ¿con qué me voy a encontrar? Es la suma de la indirecta más la directa. ¿Cómo va a estar la bilirrubina total? Va a estar aumentada. ¿Y por qué va a estar la bilirrubina total aumentada? Porque lo que tengo aumentado en sangre es bilirrubina indirecta que proviene de el aumento en el catabolismo del grupo hemo, por todas estas causas que yo les mencioné. Además, va a haber coluria, va a haber una orina muy oscura. La orina coloreada se va a deber al aumento de urobilina en la excreción renal y va a haber hipercolia. Esto significa que vamos a tener una materia fecal muy oscura y esa materia fecal muy oscura es por el aumento de estercobilina. ¿Sí? Esto fundamentalmente nos va a pasar en una ictericia prehepática donde la causa de la ictericia, del aumento de la bilirrubina total en sangre, es indirecta y es porque tenemos un intenso metabolismo del grupo hemo y ese intenso metabolismo del grupo hemo es el que nos causa
un aumento de bilirrubina indirecta. Acá voy a hacer una aclaración. En los recién nacidos, chicos, suele haber de manera, entre comillas, fisiológica, una hiperbilirrubinemia a predominio de indirecta. No solo los recién nacidos que tienen incompatibilidad RH con sus madres pueden presentar ictericia por predominio indirecta. Los recién nacidos que no tienen este problema también pueden presentar una ictericia un poco menor, cuantitativamente menores valores de bilirrubina total a predominio indirecta por la siguiente situación. Los bebés nacen con hemoglobina fetal y en 2 o 3 días los glóbulos rojos que tienen hemoglobina fetal y que nacieron con ese bebé tienen que ser hemolizados y el bebé tiene que generar nuevos glóbulos rojos con hemoglobina A1 del adulto. Entonces, durante los primeros 3 o 4 días post nacimiento, los chicos hacen una intensa hemólisis para destruir la hemoglobina fetal que aún tienen en alguno de sus glóbulos rojos. ¿Qué provoca esa intensa hemólisis? Que aumente la bilirrubina indirecta y por lo tanto aumente la bilirrubina total. Y acá le tengo que sumar un proceso que es negativo. El hígado de los recién nacidos es inmaduro, por lo tanto la conjugación de la bilirrubina indirecta está de algún modo afectada. ¿Eso qué formaría o qué provocaría eso? Que aumenten los niveles de bilirrubina indirecta en la mayor parte de los recién nacidos durante su primera semana de vida. ¿Sí? Algunos aumentan un poquito más, otros un poquito menos, pero obviamente nunca hay valores tan altos como en la eritroblastosis fetal. En el caso de la eritroblastosis fetal, ¿cuál es el peligro que corre el recién nacido? Que la bilirrubina indirecta, cuando excede valores de 16 o 18 miligramos por decilitro, la indirecta excede ese valor, se vuelve tóxica para el cerebro. Al ser liposoluble puede ingresar al cerebro y puede causar toxicidad cerebral. Quizás en las ictericias propias de los recién nacidos por la hemólisis, por esa hemoglobina fetal y su hígado inmaduro, nunca alcanzamos esos valores. Podemos tener 5, 6 o 7 miligramos por decilitro de bilirrubina indirecta. No hay tanto peligro para el cerebro, pero normalmente siempre tenemos que trabajar de manera inmediata, es una urgencia, la ictericia en el recién nacido, porque siempre es a predominio de indirecta y tenemos que saber que la bilirrubina indirecta es tóxica a nivel cerebral. ¿Está? Bueno, vayamos al otro tipo de ictericia. Si ustedes miran acá, van a ver que la hiperbilirrubinemia es expensa de la forma no conjugada, hay una ligera coluria por el aumento de urobilina y hay coloración oscura en las heces por acúmulo de estercobilinógeno y estercobilina, que es lo que yo les dije. Vamos a la ictericia hepática. La ictericia hepática se puede producir por disminución en la captación de bilirrubina por el hígado. Esto es poco frecuente, son desórdenes genéticos, no es lo que frecuentemente va a ocurrir. Acá va a generar una ictericia a predominio de indirecta, si disminuye la captación, pero esto no es lo más frecuente. También puedo tener una disminución en la conjugación por deficiencia de la glucuroniltransferasa, tampoco es algo frecuente, es muy raro. Esto también me va a provocar una ictericia a predominio de bilirrubina indirecta, pero es muy raro. Lo más frecuente, ¿qué es? Que tengamos un daño hepatocelular por una hepatitis, una cirrosis o un cáncer de hígado puede producir un daño. ¿Qué nos va a pasar en esta situación? A ver, vamos a analizar. En esta situación vamos a tener un proceso inflamatorio en el hígado y ese proceso inflamatorio, chicos, escuchen lo que les voy a decir. Ese proceso inflamatorio va a aumentar la permeabilidad de la membrana de los hepatocitos, aumentando la cantidad de bilirrubina que sale hacia la sangre. ¿Qué quiero decir? A ver, ustedes tienen acá el sistema retículo endotelial, el hemo, que se transforma en bilirrubina indirecta, esto es normal.
La bilirrubina indirecta sale a sangre acompañada de la albúmina, llega al hígado, ¿sí? Llega al hígado, hice muy grande mi hígado, después me lo voy a arrepentir porque no me va a quedar lugar para el resto, un segundito. Bueno, llega al hígado y ¿qué le pasa a la bilirrubina indirecta en el hígado? Ustedes me van a decir, el hígado está inflamado y no se conjuga. Les cuento que el hígado es un órgano muy noble. Tiene que tener prácticamente destruido su tejido para no llevar adelante su función. Por lo tanto, por más que haya una hepatitis, por más que haya una cirrosis, la bilirrubina indirecta se sigue transformando en directa. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo esperaría? Que la bilirrubina directa, a través de la bilis, ¿sí?, salga al intestino. Bueno, les cuento que la mayor parte de la bilirrubina directa, la mayor parte va a salir a sangre. ¿Por qué la mayor parte pasa a sangre? Porque cuando se inflama el hígado, empieza a aumentar la permeabilidad de la membrana, y ese aumento de la permeabilidad de la membrana me permite que la bilirrubina directa salga a sangre y disminuye, como la mayor parte de la bilirrubina directa va a sangre, disminuye la cantidad de bilirrubina directa que llega a intestino. Acá disminuye mucho la bilirrubina directa, porque ¿dónde está la mayor parte de mi bilirrubina? Acá, aumentada en sangre. Entonces, vamos a tener una ictericia, porque está aumentada la bilirrubina total, pero a expensas de quién aumentó ahora la bilirrubina total. ¿Qué es lo que predomina en sangre? ¿La indirecta o la directa? La directa. ¿Está? Vamos a tener una hiperbilirrubinemia, pero predominio de bilirrubina directa. Esta poca bilirrubina directa se va a transformar en urobilinógeno. Esta se va a transformar en poca, siempre es poca cantidad de estercobilina. Esto va a provocar hipocolia. La poca estercobilina va a hacer que la materia fecal sea un color marrón claro, con mucha menos coloración. El urobilinógeno va a llegar en bajas cantidades al riñón. Por lo tanto, voy a tener baja cantidad de urobilina. Sin embargo, yo voy a tener coluria. ¿Y por qué voy a tener coluria si tengo poca cantidad de urobilina? Porque esta bilirrubina directa, al ser hidrosoluble, sale también por la orina. Y es la bilirrubina directa, ahora hidrosoluble, que sale por la orina, la que me va a causar la coluria a nivel de la orina. Las materias fecales van a ser hipocólicas porque tienen poco estercobilinógeno, estercobilina, ¿sí? Pero la orina va a seguir colúrica, pero ahora por presencia fundamentalmente de bilirrubina en la orina. Bilirrubina directa en la orina. ¿Está? Y va a haber ictericia, porque va a haber hiperbilirrubinemia a predominio de bilirrubina directa. ¿Sí? Volvemos a nuestro... Volvemos acá. Fíjense en la hepatitis y en la cirrosis. Acá hay una aclaración que yo les quiero hacer. Primero voy a contestar algo que me están preguntando por el chat. Otto me dice si existe una enfermedad por la baja cantidad de bilirrubina. Yo estoy hablando de ictericias, y las ictericias se caracterizan por aumento de bilirrubina. Si hablas de baja producción de bilirrubina, no sería una ictericia, sería otro tipo de patología. Nosotros ahora estamos hablando exclusivamente de ictericias, o sea, la situación opuesta. Aumento de bilirrubina en sangre. Les digo una cosa, la causa número uno y la causa número 2 provocan aumento de bilirrubina indirecta, como ictericia hepática.
¿Por qué? La bilirrubina indirecta o no entra al hígado o no se conjuga. Esta, que es la más frecuente, produce aumento de bilirrubina directa, que es lo que estamos viendo ahora. Y es esta situación la que yo estoy planteando en el ejemplo. Estoy hablando de la situación que con más frecuencia se presenta en nuestro organismo. Ya después van a estudiar ustedes las otras situaciones. Entonces, que le quede claro, no todas las ictericias hepáticas son a predominios de directa. Hay ictericias hepáticas que pueden ser a predominio de indirecta. La más frecuente de las ictericias hepáticas es a predominio de bilirrubina directa y que son los cuadros de hepatitis y cirrosis. ¿Estamos? Además de la ictericia, por aumento principalmente de la bilirrubina conjugada, tengo coluria por el aumento de bilirrubina directa en orina e hipocolia por una menor formación de estercobilinógeno o estercobilina, como recién les mencioné. Vayamos a la siguiente ictericia. Vayamos a la ictericia poshepática. ¿Está? ¿Cuándo yo puedo generar una ictericia poshepática? Y bueno, la principal causa de las ictericias poshepáticas la principal causa de las ictericias poshepáticas son desórdenes estructurales del tracto biliar, ¿sí? No hay una buena circulación de bilis, por lo tanto la bilis en vez de avanzar hacia el intestino vuelve hacia el hígado, y siempre que la bilis es de vuelta al hígado, el hígado se inflama y aumenta su permeabilidad, permitiendo la salida de bilis hacia la sangre. Puede haber una colelitiasis, un cálculo en la vesícula o en alguno de los conductos biliares que obstruya el paso de la bilis hacia el colédoco. En el propio colédoco puede estar la obstrucción, de manera que la bilis no puede llegar al intestino. De vuelta, la bilis vuelve hacia atrás, va a provocar un cuadro de toxicidad a nivel hepático, el hígado se va a inflamar y va a aumentar la permeabilidad, provocando la salida de bilis, en este caso bilirrubina directa y ácidos biliares, hacia la sangre. Ya vamos a hablar de eso. Puede haber una atresia congénita de las vías biliares extrahepáticas, alguna malformación que produzca una atresia. Puede haber una obstrucción biliar por tumores, principalmente causados por el tumor de cabeza de páncreas o un tumor en la ampolla de Vater, que obviamente va a disminuir la luz del colédoco y va a afectar la llegada de bilis al duodeno. Veamos qué pasa en esta situación. Analicemos. A ver, ustedes me ayudan y así lo vamos analizando. De nuevo, ¿qué tenemos otra vez? ¿Qué tenemos otra vez? Arranquemos por el comienzo. ¿De dónde salía la bilis? Tenemos sistema retículo endotelial del vaso, principalmente. Acá teníamos el grupo hemo, que se transformaba en bilirrubina indirecta. Debido a su liposolubilidad, la bilirrubina indirecta salía a sangre, pero ahí debía tener el auxilio de la albúmina para poder ser transportada, y el transporte fundamentalmente era hacia el hígado. Llegaba la bilirrubina directa dentro del hígado, la indirecta dentro del hígado se conjugaba, formaba bilirrubina directa, y esta iba a formar parte de la bilis, ¿sí? Y con la bilis, a través de los conductos biliares, ¿sí?, iba a llegar a intestino. Bueno, normalmente, acá ¿qué problema tengo? Esto está de algún modo afectado, está obstruido. Por lo tanto, la bilis viene hasta acá y vuelve la bilis y se acumula adentro del hígado. Este acúmulo de bilis me va a producir una inflamación, ¿sí? Y eso va a provocar que aumente la permeabilidad de la membrana, y cuando aumenta la permeabilidad de la membrana va a salir al
exterior, fundamentalmente bilirrubina directa, que es lo que me interesa, pero también van a haber ácidos biliares que siguen este camino. ¿Está? A ver, está un poquito deforme mi letra acá, lo vamos a hacer un poquito más legible, perdón. Dijimos ácidos o sales biliares. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que voy a tener de entrada? De entrada voy a tener una ictericia porque aumenta la bilirrubina total. ¿Pero por qué aumenta la bilirrubina total? Porque aumenta mucho la bilirrubina directa que está en sangre. ¿Sí? Hay hiperbilirrubinemia, pero a predominio de bilirrubina directa en este caso. La bilirrubina directa y los ácidos o sales biliares van a salir por orina, son hidrosolubles y van a dar coluria con espuma persistente. Verde, amarillenta. Ya les explico esto. Ustedes, si recuerdan cuando estudiaron el trabajo práctico de orina, ¿qué es lo que estudiaron sobre la espuma normal de la orina? ¿Cómo es la espuma normal de la orina? Blanca y fugaz. ¿Qué significa que sea fugaz? Se forma y desaparece. En esta situación, los ácidos o sales biliares son sustancias detergentes, emulsionantes. ¿Qué provocan? Que la espuma se forme y persista. Es como que le hayamos puesto detergente a la orina y se forma la espuma y queda. Y encima es una espuma verde amarillenta. ¿Por qué? Porque al estar presente la bilirrubina directa en altas concentraciones, también colorea la espuma. Ya no es blanca y fugaz. Es amarillo verdosa persistente por la presencia de sales biliares y la orina es colúrica fundamentalmente por la presencia de bilirrubina directa, que es una sustancia coloreada a nivel de la orina. Ahora bien, ¿qué me pasa en intestino? Hay y acá quiero que ustedes me contesten, urobilinógeno. ¿Se forma el urobilinógeno en el intestino si la bilirrubina directa o la bilis nunca llega al intestino? No, porque no tengo bilirrubina directa. Si no se forma urobilinógeno, también no tengo estercobilinógeno. Esto tampoco está, no está presente, y por lo tanto tampoco tengo estercobilina. Esto tampoco está. ¿Por qué? Porque la bilirrubina directa, que es la precursora de estas sustancias, nunca llegó al intestino. ¿Y por qué nunca llegó? Porque las vías que deberían conducir la bilis y dentro de la bilis la bilirrubina directa hasta el intestino estaban obstruidas. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo acolia. ¿Qué significa que haya acolia? La materia fecal es incolora, es blanco-grisácea, no tiene color. Y es por la falta de estercobilina, debido a que la bilirrubina directa, por alguna falla poshepática, no llega al intestino y no se forman sus intermediarios. Entonces, si volvemos al PowerPoint, ustedes van a ver que en la ictericia poshepática hay obstrucción. Tomamos el ejemplo de la obstrucción del colédoco, hay una hiperbilirrubinemia principalmente a expensa de la conjugada, hay coluria con aumento de bilirrubina directa en orina. Agreguen y no olviden la espuma persistente, ¿sí? La espuma persistente por la presencia también de sales biliares, y hay acolia por ausencia de estercobilinógeno en la materia fecal. ¿Está? Fíjense, estuvimos viendo el metabolismo, síntesis de bilirrubina,
tienen que saber sustratos, productos, enzima regulable y cómo se regulan, en qué tejido sintetizo grupo hemo, ¿sí? Vimos catabolismo, donde lo que más nos interesa es cómo se metaboliza la bilirrubina, porque si hablo del catabolismo del hemo, digo el producto final es bilirrubina, en realidad indirecta inicialmente. ¿Cómo catabolizo, cómo metabolizo esa bilirrubina indirecta para finalmente eliminarla de mi organismo? Por todo este metabolismo que yo les acabo de explicar. Y a lo último que vimos, ¿qué pasa cuando nosotros no metabolizamos adecuadamente la bilirrubina? Porque hay una falla prehepática por un aumento en la producción de bilirrubina indirecta, un aumento del catabolismo del grupo hemo. ¿Qué pasa cuando tengo un problema a nivel hepático? Yo hablé de la causa más frecuente, que es la hepatitis o la cirrosis. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando tenemos obstruido la llegada de bilis al duodeno, al intestino, y no llega esa bilirrubina? ¿Cómo se termina metabolizando? Fíjense que de alguna u otra manera siempre la excretamos, ¿sí? De alguna u otra manera siempre se va afuera. El tema es que a veces, cuando alguno de los mecanismos están afectados, bueno, eso también puede modificarse, ¿sí? Bueno, chicos, esto es metabolismo del hemo, sumado a ictericias. Van a hablar un poco en seminario, quizás cuando vieron cirrosis, hablaron de la hiperbilirrubinemia, si no lo vamos a mencionar, seguramente digamos que va a ser algo que lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Acá me preguntan si en algún proceso patológico puede aparecer bilirrubina en el vómito o que el vómito tenga una coloración amarillenta, tienen una relación con la bilirrubina. Y pensá que la bilis es de color amarillento gracias a la bilirrubina. La bilis es amarillenta, es un color amarillo oro. ¿Por qué? Porque tiene bilirrubina. Normalmente cuando vos tenés un vómito, muchas veces hay un reflujo de la bilis que es excretada a duodeno y sale hacia el exterior, y ahí podés tener esa coloración amarillenta, ¿sí? Porque estás, digamos, tomando ya y eliminando ya contenido duodenal, que la bilis se libera en duodeno, ahí ya cerca de el estómago. Sí, puede ocurrir. El tema de los pacientes con ictericia va a ser muy característico. Ustedes en su pasaje por el hospital los van a ver y se van a acordar de mí. Tienen los ojos, la parte blanca de los ojos la tienen amarillo huevo, ¿sí? Como la yema del huevo, así, ese color. La piel está amarillenta, por ahí si la persona es morocha no se nota tanto, pero la persona de piel blanca se le nota muchísimo la ictericia, pero donde se la ve seguro es en el blanco de los ojos. Cuando hay acúmulo de bilirrubina en sangre, eso, el blanco de los ojos, enseguida las uñas también. Es más, a veces nos pasa que en las camas de hospitales usamos sábanas blancas y el roce de la piel con las sábanas blancas deja una coloración amarillenta en las sábanas porque se termina desprendiendo la bilirrubina. Es impresionante. Cuando tienen niveles altos, sobre todo en una cirrosis, en una hepatitis, es bastante característica esta, ¿sí? Bueno, creo que les marqué todos los puntos. La clase se las voy a subir, el PowerPoint se las voy a subir. Material de lectura lo tienen en la bibliografía que tienen en el apartado de bibliografía, y pueden encontrar metabolismo del grupo hemo, todo lo que les conté, así que el material de lectura lo pueden tener. Y hasta acá es el parcialito de la semana que viene, del día miércoles, hasta este teórico. Nos vemos por ahora la semana que viene, en este horario, ¿sí? Y ahí ya vamos a empezar con la parte de nutrición. Vamos a empezar primero con digestión y absorción de nutrientes, que es uno de los primeros temas que vamos a desarrollar. ¿Está? No sé si tienen alguna pregunta para hacer, algo más que quieran preguntar, levantar la mano. ¿No? Bueno,
De mi parte no tengo más nada que contarles. Ahora ya me voy a poner a subir el material al aula para que lo puedan tener disponible. Y nos vemos la semana que viene, el día lunes. Recuerden que seminarios sí tienen todos esta semana. Siguen con algunas comisiones con trabajo práctico. Eso sigue. Lo único que teórico, este es el único teórico de esta semana. ¿Está? Bueno, chicos, muchas gracias por todo, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, chau, chau.